Hola, vamos a seguir trabajando con la inversa de funciones. Si yo tengo esta función, llamémosla h de x, igual a x2 más 2x más 2 si x es menor que menos 1, y menos raíz de x más 1 si x es mayor o igual que menos 1. Naturalmente que quede claro que esa función tiene inversa. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es si la inversa es función o no. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aprobar a ver si esa función tiene inversa como función. Y lo vamos a hacer simplemente mirando que esta función es 1 a 1 y que esta función 1 a 1. O sea, la función está definida a trozos para mirar si la función inversa, si esa función tiene inversa como función. Miramos que esta sea 1 a 1 y que esta sea 1 a 1. Vamos a mirar si la primera es 1 a 1. Entonces llamemos esta función f de x. Entonces f de x que sea simplemente x2 más 2x más 2, que yo la puedo escribir como x2 más 2x más 1 más 1. Eso quiere decir que y yo lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado más 1. Eso quiere decir que y menos 1 va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Y entonces vamos a mirar si esa función es 1 a 1. Entonces miremos un poco el gráfico y con el gráfico salimos bien de la duda. Tengo x y tengo y. Entonces el gráfico de esto completo es una parábola con vértice en menos 1, 1. Entonces aquí tengo, por aquí está menos 1, 1, menos 1, 1 y por aquí está la parábola completa. Entonces estamos trabajando para x menor que menos 1. Entonces borramos este pedacito. Y que quede muy claro que ese pedazo de función es 1 a 1. Porque para valores diferentes, x1 diferente a x2, naturalmente su imagen va a ser diferente. Ese es un ejemplo de una función decreciente en ese intervalo. Entonces, que quede muy claro. Entonces, esta función f es 1 a 1 en ese intervalo, tiene inversa como función. Y entonces vamos a calcular la inversa. ¿Cuál es el dominio de la función en este caso? El dominio de la función es el intervalo menos infinito, menos 1, y esto va a ser el dominio de la función, que quede muy claro, la función está aquí, que quede muy claro, la función va aquí para allá, y su inversa viene de aquí para acá. O sea, el dominio de la función es el recorrido de la inversa. El recorrido de la inversa. Y el recorrido de la función, ¿cuál es el recorrido de la función? Desde 1 en adelante, abierto porque no entre el 1. Va a ser simplemente el recorrido de la función, este que está aquí, va a ser el dominio de la inversa, ¿no? La inversa está por acá. Va a ser el dominio de la inversa. Y entonces ahora sí podemos pensar en calcular la inversa. Entonces la inversa la calculamos con la identidad f compuesto f a la menos 1 de x es x. Pero ¿cuánto vale f compuesto f a la menos 1 de x? Naturalmente esta es la que estamos llamando f, ¿no? Entonces voy a borrar esto que está aquí. Naturalmente la y es la que estamos llamando f. Es decir, la f de x que estamos trabajando simplemente es x más 1 al cuadrado más este 1, ¿no? Entonces simplemente f evaluado en f a la menos 1 de x, que es f evaluado en f a la menos 1 de x. Donde está x vamos a colocar f a la menos 1 de x. O sea, esto sería f a la menos 1 de x más 1 al cuadrado más 1. Y de ahí vamos a esperar f a la menos 1 de x más 1. O sea, de ahí tengo que f a la menos 1 de x más 1 al cuadrado vale simplemente x menos 1. X menos 1. Como quien dice, f a la menos 1 de x más 1 vale simplemente la raíz más menos la raíz de x menos 1. Como quien dice,
f a la menos 1 de x simplemente vale menos 1 más menos la raíz de x menos 1. Entonces ahí le sobra o el más o le sobra el menos. Para eso miramos el recorrido de la inversa. ¿Cuál es el recorrido de la inversa? El intervalo menos infinito, menos 1. Eso quiere decir que esto no puede ser positivo, tiene que ser negativo. ¿Y cuál es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa es el intervalo 1, infinito. Entonces, que quede claro aquí. Entonces, la inversa, por un lado, h a la menos 1 de x vale. Oiganse bien, vale. La inversa de esta, que es simplemente menos 1 menos la raíz de x menos 1, ¿para qué valor de x? El dominio de la inversa en el intervalo 1 infinito. Si x es mayor que 1, ¿no? Si x es mayor que 1, ¿cierto? Mayor estrictamente que 1. Si x es mayor que 1. Si x vale 1, vale menos 1 el recorrido, está bien. Bueno, esa es la inversa de la primera componente de la función h. Ahora vamos a mirar la inversa de la segunda componente de la función h. ¿Cuál es la inversa? Entonces vamos a trabajar en forma análoga. La inversa, la segunda componente de la h la vamos a llamar g de x. Vamos a llamar g de x. Entonces la pregunta es esta: g de x igual a menos raíz de x más 1 para x mayor o igual que menos 1. ¿Es 1 a 1? ¿Es 1 a 1? Naturalmente que sí, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Esa función es 1 a 1, vean. Aquí tengo x y aquí tengo y. Cuando x vale menos 1, y vale 0 y el resto es cuando x vale 0, vale menos 1 y este es el gráfico de la función. Para x1 diferente a x2, sus imágenes van a ser todas diferentes. Eso quiere decir que esta función g es 1 a 1, luego la inversa va a ser función, porque la inversa existe de cualquier relación, ¿no? Entonces la inversa va a ser función. Eso es lo importante, que como esta g es 1 a 1, su inversa es función. Vamos a calcular entonces la ecuación de la inversa. Entonces sabemos que el dominio de g, ¿cuánto vale el dominio de g? El dominio de g es el intervalo menos 1 infinito. Esto aquí es menos 1, ¿no? Menos 1 infinito. Menos 1, más infinito. Y esto simplemente va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la g, el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la g, ¿cuál es el recorrido de la g? Según el gráfico que tengo allá, es menos infinito, 0, ¿no? El recorrido de la inversa, de la g, menos infinito, 0. Y esto va a ser simplemente el dominio de g a la menos 1. Entonces tengo el dominio y tengo el recorrido de la inversa, de la componente de la inversa. Y entonces vamos a calcular la inversa, común y corriente. G compuesto g a la menos 1 de x vale x, pero ¿esto cuánto vale? G compuesto g a la menos 1, g compuesto g a la menos 1 es menos la raíz de g a la menos 1 de x más 1. Y entonces despejamos la inversa. Elevamos al cuadrado, se pierde el menos. Si yo elevo al cuadrado me queda x2, va a ser igual a g a la menos 1 de x más 1. Y de aquí simplemente despejo g a la menos 1. G a la menos 1 de x va a ser simplemente ¿cuánto? x2 menos 1. Esa va a ser la inversa de g, ¿no? Para x menor o igual que 0. Entonces g a la menos 1 de x va a ser x2 menos 1, ¿sí? Óiganse bien, el dominio de esta, x es menor o igual que 0. X menor o igual que 0. Entonces aquí el intervalo menos infinito 0 es el dominio de esta función. Cuando x vale 0, vale menos 1. Bueno, y por los x negativos, pues eso es
positivo. Entonces, que quede muy claro lo siguiente. Si usted tiene una función definida a trozos, naturalmente la inversa siempre existe. Uno lo que pretende es que la inversa sea función. Para que la inversa sea función, cada una de las funciones componentes debe ser 1 a 1. Y si cada una de las funciones componentes es 1 a 1, la inversa de esa función definida a trozos va a ser función. Bueno, espero que haya quedado muy claro cómo solucionamos este ejercicio. Hasta pronto y muchas gracias.